En cada historia hay mucho que mirar, ¿sí? Mucho que estudiar, mucho que aprender para nosotros, para nuestra vida espiritual. Y hoy vamos a hablar sobre Moisés, Dios y el tabernáculo de Dios. Vamos a ir al libro de Éxodo. Creo que vamos a leer bastante hoy. Libro de Éxodo, capítulo 13. Éxodo 13. ¿Cuántos años tiene Manuel? 10 años. Muy bien, Emanuel. Dios lo bendiga y ruego al Señor que hagan todo el proceso y se lean, que el objetivo es leerse en la Biblia en un año. Y leyéndose 4 capítulos diarios se leen toda la Biblia en un año. Y le vamos a dar ejemplo a los grandes. Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 22 dice: y luego el faraón dejó ir al pueblo de Dios, dejó ir al pueblo. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Préstale mucha atención a lo que estamos leyendo. O sea, Dios va a llevar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Sin embargo, no lo lleva por el camino que todos, que siempre tomaban en ese, el trayecto normal, porque se iban a presentar guerras, cosas que el Señor no quería, y dice, y no se vayan a devolver. Así que los llevó por otro camino, por el camino más lejos. No los quiso llevar por el camino que estaba cerca, sino por el camino lejos. Yo creo que ya podemos comenzar a meditar en asuntos de que Dios nos ha dicho, ¿no? Dios a veces nos dice a nosotros, o Dios nos ha hablado a nosotros en muchas cosas. Pero esto hay que tenerlo en cuenta. No siempre el Señor dice, porque sus caminos no son mis caminos, ¿sí? Ni los métodos de Dios son nuestros métodos. Nosotros muchas veces le decimos al Señor que se haga así como yo quiero. Señor, tú has prometido esto, pero yo quiero que se haga como yo quiero. O sea, el camino que yo quiero. Y está hablando aquí, el Señor dice que no los llevó por el camino cerca, sino que los llevó por otro camino. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos. ¿Dónde iba Jehová? Delante de ellos. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Sí? Y aquí está hablando en el caminar, y habla de la manifestación de Dios, Dios manifestado, y dice que está en el día en una columna de nube. Y me habría gustado de pronto usarlo en este momento, pienso, traer una imagen, ¿no? Imágenes, sin embargo, usted se la puede imaginar. El pueblo va todos en fila, sí, van todos caminando hacia la tierra prometida, hacia donde Dios les guiaba, pero dice que el Señor no los llevó por el camino cerca, sino por el camino lejos. Sí, si no lo llevó por el cercano, lo llevó por el más lejos.
Sin embargo, el Señor en ese proceso que los lleva por el desierto. Aquí habla algo bien importante que hay que tener en cuenta. En el versículo 18 dice: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto. Y cuando miramos esto es muy diciente, ¿no? ¿Qué hay en el desierto? ¿Qué encuentra usted en el desierto? ¿Cómo que no encuentra nada? Háganse la película, ¿no? Arena, pero mucha. ¿Qué más encontramos en el desierto? ¿Cactus? ¿Qué más encontramos en el desierto? ¿Sí sabe que el desierto es supremamente peligroso? Usted encuentra serpientes, escorpiones en el desierto. Lo que no encuentra es un venadito que va a comérselo, pero sí encuentra cosas muy peligrosas. No encuentra agua. Sequía. En el desierto encuentra uno, hagamos de verdad todo esto porque es importante para aprenderlo, pero en el desierto encuentra uno agonía. Encuentra un sol impresionante, insoportable. Una persona, hace un tiempo, no sé si se acuerdan, ya hace varios hartos años, como unos 15 años o tal vez más, murieron 3 personas que se perdieron en el desierto y en 3 horas se murieron. 3 horas de sol. Estaba un sol inclemente y no llevaban agua, no llevaban nada, y en 3 horas colombianos, por allá en el Medio Oriente. Entonces, cuando vemos todo esto, se encuentra en el camino, en el desierto. Sin embargo, habla y dice que Dios guió al pueblo siempre. En el versículo 22, usted léalo, allí dice que nunca se apartó de delante del pueblo Dios, ¿sí? A través de una columna de nube de día. ¿Para qué era la columna de nube de día? Hacer sombra. ¿Le ha pasado a usted que está haciendo un solazo? Ojalá está usted afuera y un sol impresionante y llega la nube y tapa el sol, ¿no? Y cuando la nube tapa el sol, ¿usted qué dice? ¿O qué siente? Fresquito, y a veces que uno está ahí y voltea a mirar, ay, no se quite el sol, no se quite la nube. Ay, Dios mío, que se mantenga esa nubecita y ojalá que esté trabajando y le toque. Y el Señor estaba haciendo esto. Ya se puede usted imaginar el desierto inmenso y el pueblo, aunque era un pueblo, ocuparía una pequeña porción del desierto, y Dios se puso allí como una columna de nube. ¿Se ha hecho usted detrás de una columna? Hoy hablaba con Elber precisamente y estaba haciendo bastante solo y había un letrero, un aviso de un negocio allí y nosotros acá, y él dijo: venga, córrase para acá que nos tapamos aquí con el aviso. Y sí, nos tapó el aviso, nos cubría del sol, y a veces se hace uno detrás de una columna, y el Señor estaba allí como esa columna alta dándole sombra a su pueblo. Y dice que nunca se apartó. Diga conmigo: sombra. Amén. Pero también en la noche habla, y en la noche es cuando salen todos los animales, escorpiones. Y hay algo bien interesante. Por ejemplo, cuando usted duerme en un lugar selvático o en un lugar desértico, debe poner fuego, porque el fuego ahuyenta los animales, ahuyenta a todos los animales. Los animales ven el fuego y se ahuyentan. Ahora usted también coge por ahí un palito y se puede defender con la candela, ¿no? Y en el desierto, en la noche, el Señor cambiaba la nube, porque no servía de nada una nube, ¿cierto? De noche. Pero lo cambiaba y se convertía esa misma columna en una columna de fuego. Y esto es importante porque es increíble que en el desierto hace unos fríos impresionantes de noche. Baja más que en Tabio. Unas heladas impresionantes, se vuelve, cambia. Y el Señor en esa columna de fuego hacía todo. Yo meditaba en esto y decía: wow, Dios es perfecto, ¿no? Porque era calientico, ¿no? El fuego es
calorosito, usted, qué rico, está haciendo calientico. Y aparte de eso, los protegía de todo, de cualquier peligro, de cualquier animal, todo huía porque el Señor iba adelante de ellos, siempre delante de ellos. Habla y dice que nunca se apartó del pueblo, ¿sí? Del pueblo, la columna de nube de día, el versículo 22, ni de noche, la columna de fuego. En el libro de Éxodo capítulo 40, vaya, ya salimos y damos un gran salto, y le voy a invitar a que usted lea el capítulo 26, describe, del 26 en adelante usted va a encontrar cómo describe el Señor que se debe hacer un tabernáculo, que era una casa para el Señor, ¿sí? Usted encuentra allí todo lo que el Señor, cómo la diseña y cómo se debe hacer. Y ya después de que el pueblo la hace, o Moisés la hace, en el capítulo 40, los versículos 34 al 36, que ya es terminando el libro de Éxodo, allí hay un título. ¿Tiene usted la Biblia Reina Valera? Encuentra un título. Y dice, entonces una nube, el título dice la nube sobre el tabernáculo. Sobre el tabernáculo. El tabernáculo, les invito a que lo lean, sin embargo es la casa diseñada de Dios, el templo del Señor. Que ese tabernáculo, para describirlo, hagamos de cuenta que es este mismo salón, y afuera estaba rodeado de unos palos, y le hicieron como una cerca en tela y en pieles, y allí encuentra esa cerca y una entrada. Tenía una entrada al frente, bueno, y entraban las personas. Esa parte de afuera se le llamaba el atrio, y luego que pasaban la puerta, así como estamos acá, vamos a describirlo, estaba el lugar santo. O sea, ustedes están sentados en el lugar santo, si este fuera el tabernáculo, y aquí adelante había una cortina que no dejaba ver lo que había acá, que aquí había un arca y otras cosas, y aquí se llamaba el lugar santísimo. Sí, así estaba, y le invito a que lo estudie en la casa, estudie esos capítulos y lo busque. Inclusive ahorita es muy fácil, ¿no? Lo busca por Google y encuentra allí, en YouTube encuentra esos diseños. Es tan bonito ahorita estudiarlo. Y estaba allí, hicieron este lugar para el Señor, casa para el Señor. Y dice el versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. O sea, el Señor vino y posó una nube sobre el tabernáculo, rodeó el tabernáculo, lo cubrió completamente, pero la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, sobre el tabernáculo, y la gloria de Jehová lo llenaba. Permítame especular un poco, ¿no? Pero creo que el Señor puso su nube allí y era tan espesa que no podía entrar allí Moisés, ¿sí? O sea, algo, voy a decirlo de esa manera, estoy especulando, ¿no? Digo yo, no el Señor, ¿no? Pero esa nube tenía algo tan, sí, poderoso, espeso, que no podía entrar Moisés. Y el versículo 36 dice, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, o sea, se levantaba, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Versículo 37 dice, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta que
hasta el día en que ella se alzaba. Lo que estaba diciendo, no tomaban, no desbarataban el tabernáculo y no seguían el camino, sino que todos estaban allí reverentemente mientras la nube estaba, porque la gloria de Dios estaba allí, mientras la nube estaba sobre el tabernáculo. Diga, sobre el tabernáculo. Y esto habla de la presencia de Dios con ellos. En el capítulo 33, devuélvase un poquito, vamos a leer 15 versículos. Regularmente no leemos mucho en las predicaciones, pero yo dije, oye, ¿por qué no si es que estamos en estudio bíblico, verdad? Leamos con atención, por favor. Dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré, dice el Señor, en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Estaba bravo Dios, ¿no? Estaba bravo con ellos. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Háganse este cuadro, por favor. Y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Voy a explicarlo. ¿Qué era una tienda? ¿Sí? Como el pueblo se movía, estaban constantemente camino por el desierto, ellos tenían, podríamos hablar, ¿alguno ha acampado en un camping? Un poco más grande, vamos a hablar de un tamaño mayor, pero así vivían todos. Entonces, por familias, todos tenían sus tiendas, sus camping, vamos a hablarlo, ¿sí? Y cuando se movían a caminar, entonces recogían sus camping y seguían todos por el camino hacia la tierra prometida. Y asimismo desarmaban el tabernáculo y seguían con él, y cuando llegaban y acampaban, entonces cada uno armaba su tienda y el tabernáculo estaba en medio de todas las tiendas. Todos se ubicaban alrededor del tabernáculo. Era interesante. Y allí estaba la nube y allí la presencia de Dios estaba con ellos. Pero cuando el pueblo se rebela de esa manera, entonces Moisés, ordenado por el Señor, toma el tabernáculo y lo pone ya no en el centro del pueblo, sino fuera, a un lado, fuera de ellos. O sea, todos quedaron aquí y el tabernáculo a un lado. Esto es muy diciente, ¿no? Es muy significativo. Por algo el Señor lo hizo. ¿Sí? ¿Dónde vamos? ¿En el versículo cuál vamos? 8, 9. Y dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube
descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Caramba, sí. Y hablaba Jehová, verso 11, a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. O sea, ya Moisés, después de hablar con el Señor, volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué siempre estaba allí. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, está hablándole Moisés a Jehová, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, Dios contestó, y él dijo: mi presencia irá contigo, nótelo bien, irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, está hablando Moisés con Dios allí, y ya el Señor se había apartado del pueblo, o sea, estaba a un lado. Y el Señor ya le estaba diciendo a Moisés: mire, lleve al pueblo allá, yo se lo prometí. Y los voy a llevar, voy a hacer que lleguen y les voy a cuidar para que lleguen a donde yo les prometí. Sin embargo, yo no voy a ir con ustedes. ¿Sí? Y aquí habla Moisés. Entonces, cuando Moisés quería que el Señor les hablara, ¿y qué tenía que hacer? Tenía que ir hasta el tabernáculo que estaba afuera, pero nadie más se acercaba al tabernáculo, sino que de lejos sabían que habían pecado, el pueblo sabía su rebeldía, y desde la puerta oraba al Señor mientras Moisés estaba con ellos, mientras su líder estaba con ellos. El Señor se había apartado de ellos. ¿Sí? Ahora, cuando miramos esto, es importante tenerlo en cuenta. Cuando vemos esto, es que el Señor, como es Dios, a veces nosotros pensamos, o está muy de, hoy escuchaba algo, muy de moda o muy común la enseñanza: Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿Han escuchado ese de Dios ama al pecador y aborrece el pecado? Por lo tanto, Dios te ama a ti, así seas un pecador. Pero la palabra del Señor muestra que aquí está hablando el Señor y dice: no voy a ir con ustedes porque ustedes son rebeldes, son pecadores, y no quiero consumirlos, no quiero acabarlos. Vuelva a leer el versículo 5. Vuelva a leer. Y dice: porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. ¿Está entendiendo esto? Porque se está viendo, casi siempre pensamos: ay, Dios es un Dios de amor. Inclusive nos describieron, por ejemplo, a mí me enseñaron eso. Me enseñaron, cuando yo estaba pequeño, mis papás eran cristianos, y muchas veces en la escuela dominical de niños, yo también fui niño, y allá en la escuela dominical de niños, yo era muy indisciplinado. Yo no tengo autoridad para decirle a los niños indisciplinados que porten juiciosos. Yo era muy indisciplinado.
Y regularmente recuerdo que había una profesora que decía, ay Miguelito, Dios está muy, muy triste porque tú eres muy rebelde. Entonces yo me imaginaba que Dios me amaba tanto y me imaginaba a Dios como mi mamá. Que a veces mi mamá, cuando yo estaba tan rebelde de cosas, se ponía a llorar. ¿Sí? No sé si alguno haya vivido eso. Mi mamá nos castigaba y todo, y a veces yo la veía muy triste y decía, no, es que usted es muy rebelde. Yo ya le pedí perdón a mi mamá. Pero, pero así me imaginaba a Dios, que me amaba muchísimo y que yo pecaba, pero Él era solo amor y entonces Él era, Dios es amor y bueno, Él tenía que perdonarme el pecado, pero Él tenía que acompañarme en todo y finalmente como nos enseñan que Dios cumple sus promesas y Dios ha dicho que cosas, Él tiene que cumplir las promesas en mí. Y entonces, como tiene que cumplirlas en mí, Dios siempre, así sea triste y todo, me lleva ahí de su manito. Pero cuando encontramos esta historia es muy diferente, ¿no? Porque el Señor habla y muestra precisamente que la palabra del Señor dice que que Dios está airado con el pecador todos los días de su vida. ¿Están entendiendo eso? Y note que aquí hay una muestra bien importante. Y el pueblo había endurecido su corazón contra el Señor y aún todo lo que Dios le había mostrado y ya donde los había llevado, los había sacado de la esclavitud, los había llevado en protección y el pueblo se rebelaba contra el Señor. Esto nos enseña cosas, ¿no? Y el Señor le habla al pueblo y le dice, no quiero ir con ustedes para no tener que consumirlos. ¿Sí? Allí en el versículo 7 muestra lo que ya hablamos. Y el único que podía tener contacto cuando el Señor hace que el tabernáculo sea quitado de en medio del pueblo, está diciendo, yo me aparto de todo el pueblo rebelde, y el único que obedecía al Señor era Moisés, ¿se acuerdan? Y el único que obedecía al Señor era Moisés y Josué, habla la palabra del Señor. Y ellos dos eran los únicos que podían llegar y entrar a la presencia del Señor. Los demás, no. Estaban. Y ellos, cuando Moisés llegaba y como sabía que la habían embarrado, el pueblo sabía, entonces cuando Moisés, la nube se levantaba, quería decir que Moisés podía entrar allí y Moisés entraba a hablar con el Señor. Ellos se paraban en la puerta y oraban y le pedían perdón al Señor por su pecado. Sin embargo, el Señor hablaba con Moisés y él y Moisés era el que venía y hablaba con el pueblo. Es muy diferente tener la presencia del Señor en medio y tener que ir a buscar la presencia del Señor, ¿no? Es muy distinto. Los versículos 8 al 10 muestra que el único que entraba allí era Moisés. A la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a ir terminando esta partecita antes de entrar a otro tema muy sencillo, pero lo que quiere decir es que el pueblo, aunque el Señor lo había llevado desde Egipto y lo había guardado, el pueblo había entrado en un pensamiento donde se creía que Dios siempre iba a estar allí. Siempre, ellos creyeron que Dios siempre, Dios que los había llevado, los había guardado, siempre iba a estar allí por su promesa, sin importar el comportamiento de ellos y que el Señor siempre iba a estar en medio de ellos. Y hay algo bien interesante que aprender de toda esta historia que hoy quiero compartir. Y estamos comenzando un año. Y miramos lo que Dios ha hecho. El texto, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. ¿Cuántos creen que hasta aquí nos ha ayudado el Señor?
Y yo creo que el Señor ha estado con nosotros y nos ha llevado en el camino y hemos visto el cumplimiento de las promesas del Señor siempre. Yo creo que sí. Yo personalmente he visto que digo, Señor, gracias. Dios ha sido tan bueno. Yo no sé si usted puede decir lo mismo. Dios ha sido bueno con nosotros. Sí. Y podemos ver que el Señor ha mostrado su poder, nos ha guardado. Sin embargo, no podemos nosotros aflojar en nuestra vida espiritual y nuestra comunión con el Señor. Porque hemos visto y hemos caminado y la presencia del Señor ha estado y el Señor nos ha guardado de peligros, de cosas que hemos visto. Es que la hemos visto, yo la he visto. He dicho, wow, Señor, ha sido la misericordia de Dios. Sin embargo, a veces nos olvidamos, como el pueblo le pasó y se olvidó el pueblo. El pueblo le pasó, se olvidó de vivir en santidad. Se olvidó de vivir en obediencia con el Señor. Y se rebeló contra el Señor. Al rebelarse contra el Señor, inmediatamente lo que hace el Señor es quitarse de allí y se ubicó en otro lugar. Gracias a Dios, yo pienso, siempre digo, ¿y qué tal si el pueblo hubiera seguido y no se arrepiente y sigue distante del Señor? Gracias a Dios se arrepintió. Amén. Y el Señor volvió a guiar y gracias a Dios estaba Moisés allí, un siervo fiel al Señor y que amaba al pueblo y lo volvió a unir, ¿no? A reconciliar. Si usted lee la historia, en una parte Dios le llegó a decir a Moisés, déjeme, yo desaparezco toda esa generación y le pongo un pueblo mejor. Es que a veces nos olvidamos y consentimos ese pensamiento, Dios es amor y es bueno y Dios tiene que aguantarse todo de mí. Pero sabe que el pueblo oraba en la puerta de su campamento, sin embargo Dios no permitía que se acercaran a él. Y allí vemos esta etapa y pensaba que necesitamos nosotros tener cuidado, porque Dios nos ha guardado. Sin embargo, el Señor siempre quiere que nosotros seamos obedientes a su voz y que Él sea el centro y tenido como el centro de nuestras vidas. Estamos en un tiempo donde estamos planificando qué vamos a hacer, estamos orando al Señor, Señor, este año que sea un año de bendición. Yo creo que esa es la oración de más de uno, no creo que sea solo la mía. Señor, algunos, y les invito a que ojalá en una hojita, si no lo ha hecho, haga una lista de las cosas, de las metas a alcanzar, de los planes que tiene para este año, familiares, económicos, espirituales, ministeriales. Haga una listica, no necesita ser tan inmensa, ¿sí? Una lista en una hoja y oremos por ella este fin de semana, el domingo. ¿Cuántos quieren hacerlo? Amén. No vamos a decretar que ellas se van a cumplir. No se me vaya a equivocar. ¿Sí me entiende? No vamos a traerlas aquí para declarar sobre ellas que se cumplen. No, vamos a orar al Señor y vamos a traerlas aquí y vamos a orar al Señor que nos guíe si esas cosas son su voluntad. Amén. Pero caminemos en la voluntad del Señor. Este año estamos hablando de tener intimidad con el Señor, de tener intimidad. Para el domingo quiero hablar al respecto. Y quiero decir algo, ¿sabe? Las conversaciones secretas, los planes. ¿Le ha pasado a usted que alguna vez habla con alguien y dice, venga, le cuento aquí? Que nadie se dé cuenta, ¿cierto? Las fallas inclusive se le cuentan a las personas íntimas. Y con las personas íntimas es que caminamos. Y debemos tener intimidad con Dios. Ahora más que nunca. Amén. Esto es importante, buscar intimidad con el Señor. Que el Señor no sea parte de nosotros. Porque
muchas personas están viviendo de la historia pasada y contando y diciendo, Dios ha sido bueno, Dios me sacó, Dios me guardó, Dios me hizo, Dios ha sido fiel, hasta aquí me ha llevado el Señor, pero están viviendo en rebeldía con el Señor. Y no se cuenta eso, no se cuenta que hasta aquí nos ha llevado el Señor, pero debemos tener en cuenta y muy, muy en cuenta caminar en obediencia con el Señor y que el Señor no se haya apartado o no se aparte de nosotros. ¿De acuerdo? Porque el amor del Señor siempre quiere hacer todo lo que hizo con el pueblo de Israel y lo ha hecho hasta el día de hoy. Yo he visto esa nube protegiendo mi vida en momentos difíciles, cuando no sé qué hacer y he recibido algunos bálsamos que dice uno, qué milagro, ¿no? O sea, milagros que parecen coincidencias, se dieron las cosas. Oiga, sucedió eso precisamente en el momento. ¿A cuánto le ha pasado? Ah, gloria a Dios. En el momento se dio, estábamos desesperados, no sabíamos qué hacer y en el momento se dio y uno dice, qué bendición, gracias Señor. ¿Sí? Siempre ha estado de día y de noche, Dios nos ha guardado. Pero sabe, esta historia del pueblo de Israel no es una película allí para dejarnos solamente una información, sino para nuestra vida. Y es, si el Señor nos ha guardado hasta hoy, sigamos cada día contando con Él. Sigamos teniendo presente, teniendo cuidado de que el Señor esté allí en medio de nosotros. Que allí esté el atrio, porque en el atrio se sacrificaba, ¿se acuerdan? En el lugar santo se adoraba. Y en el lugar santísimo el sacerdote pedía por nosotros, ¿se acuerdan? Esto es importante que lo lea y lo aprenda en la palabra. Y cuando miramos esto, es importante que el Señor sea el centro, donde sacrificamos nuestra vida, donde hacemos, donde entregamos, donde morimos. Y como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Donde sigamos diciendo, escúchenme bien, donde sigamos diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Diga conmigo, el atrio. Pero también donde este año sea un año de adorar más que nunca. Amén. Vuelvo y lo digo, que este sea un año de adorar más que nunca o más que siempre. Amén. Y que este sea un año también de recibir palabra del Señor. Sea un año de ser guiados por el Señor. Que todos los días la presencia del Señor esté allí con nosotros. Amén. Hay un texto, y no quiero pasar por alto, un texto que dice el versículo 14, 13, 14. No, 11. Vaya al verso 11. Y dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Y lo voy a dejar como una tarea para que lo investigue. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Oiga, interesante, ¿no? ¿Se ha imaginado usted cómo es la cara de Jehová? Pero Juan capítulo 1, versículo 18, vaya al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, verso 18. Lea ese texto, por favor. Y dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Qué opina usted de ese texto? Porque en Éxodo capítulo 33, versículo 11 dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pero aquí dice que a Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. No hay una contradicción bíblica, pero le voy a dejar esa tarea para que la averigüen. Amén. Ahora, tenga en cuenta lo siguiente. Si miramos la historia del por qué el Señor se apartó del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel buscó otros dioses. Escúcheme bien. El pueblo de Israel buscó otros dioses, adoró otros dioses. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. En el libro de Éxodo capítulo 20, el Señor dice, ¿no tendrás otros dioses delante de mí? Hemos luchado, ¿sabe, mis hermanos? Hemos luchado porque hay personas que han comenzado bien y Dios los ha bendecido. Dios los ha guardado. Pero aparecen muchos dioses. ¿Sabe que el trabajo puede ser un dios? ¿Sabe que los sueños pueden ser unos dioses? Y muchas personas están trabajando duro y les está yendo bien, pero están luchando por su sueño y se alejan de Dios y dejan a Dios de últimas. ¿Sabe que el hobby puede ser otro dios? Los hobbies, el juego, las cosas. ¿Sí? Yo en estos días me he encontrado con David en su bicicleta, ¿no? Y hay personas pero David es, no voy a hablar mal de David, no voy a regañar a David, no, David no. David es un hombre de Dios que busca del Señor, está aquí constantemente en la iglesia, no falla. Cuando falla uno dice, ¿qué pasó? ¿Sí? Algo pasó. ¿Será que Vanessa no lo dejó venir? Bueno, uno pregunta, uno se hace preguntas. Es una broma. Pero hay personas que el ciclismo les vuelve muy intermitentes en la asistencia, el fútbol, etcétera. Y sabe que estas cosas se vuelven dioses. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque estas cosas que se toman y se vuelven dioses, quitan el lugar de Dios, llevarán a que el Señor se aparte de ellos. Mi hermano querido, cuidémonos mucho y mantengámonos cada día conscientes, agradecidos con el Señor porque su presencia ha estado con nosotros hasta el día de hoy. ¿Cuántos pueden decir amén? Y mantengamos cada día la presencia del Señor como prioridad y que Él sea el centro de nuestras vidas. Oremos al Señor. Hoy hemos aprendido, hoy hemos estudiado, hemos recordado historia. ¿Cuántos les gustó? Amén. Estudio bíblico, algo muy sencillo, pero mucho que aprender de Él. Señor y Dios, te damos gracias. Hoy, tal vez como personas naturales, somos ese pueblo, el pueblo tuyo, Señor, que podemos reconocer que tú has estado con nosotros. Que un día tú nos sacaste de la esclavitud, del mundo, del pecado, y nos adentraste en tu promesa, Señor, de la vida eterna. Y allí nos dirigimos seguros, Señor, contigo. Tú has sido nuestro guardador hasta el día de hoy. Nos has provisto, nos has llevado, Señor. Tal vez hemos visto el desierto, lo hemos sentido, pero tú has sido para nosotros nuestro guardador, nuestro proveedor. Has sido nuestro sustento, Señor. Has sido nuestra dirección, nuestra paz. Todo lo has hecho por nosotros, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Que cada vez guardemos, cuidemos la bendición de estar contigo, Señor, y como de gratitud tengamos la prioridad, que esta iglesia, tú seas el primero, Señor, para tu iglesia. No de labios para afuera, no solamente de labios, sino de corazón y con una vida entregada a ti, Señor. Que tú seas primero y nunca te quitemos ese primer lugar, Señor. Que este sea un año, el año 2026, un año de seguir caminando en fidelidad. Sea un año de seguir, Señor, firme y que tú seas el centro de nuestra vida. Que seamos, Señor, obedientes a tu palabra,
prestos a aprender de ti, prestos a ser dirigidos, Señor, por tu sabiduría, no por la nuestra, no por lo que a nosotros nos parece, no por nuestras propias deducciones y planes, Señor, sino por tu voluntad. Que podamos este año someter a ti nuestros proyectos, entregarte, Señor, nuestra vida y hacer las cosas que son agradables delante de tus ojos y que sigamos, Señor, siendo dirigidos por ti. Que en el momento en que tú digas alto, nos detengamos. Que en el momento en que tú, Señor, como lo hacías con el pueblo de Israel, levantabas la nube, Señor, sigamos, pero siempre sigamos dirigidos por ti, Señor. Que nunca tu presencia se aparte de nosotros, que no estemos caminando solos y menos, Señor, que tú quieras destruirnos por nuestra manera rebelde de actuar. Si hemos pecado, por favor, perdónanos. Pero permítenos, Señor, ser esa iglesia sensible, esa iglesia obediente, esa iglesia agradable, esa iglesia, Señor, que le gusta saber, Señor, cada día que caminamos y que hicimos tu voluntad. Señor, gracias por la vida de mis hermanos, por su decisión, por su amor a ti, por su obediencia, Señor. Queremos, al finalizar este año, poder decir, Señor, ha sido un año en que tú puedes ver cuánto me he esmerado, cuánto me he esforzado, cuánto lo he hecho, Señor, de caminar agradable delante de tus ojos. Porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación de nuestras almas. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.